Bueno, Claudia Chivichi reveló, autora del asesinato, Las Musas y yo, esta novela editada por Universo, Suspense. Una de las cosas que más... Hola, ¿qué tal, Claudia? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Qué Una de gusto. las cosas que más me sorprendió es precisamente encontrar como cierta tradición inglesa, digamos, a veces me parecía que leía un poco a Harry Potter, un poco así, digamos, a pesar de que, por supuesto, la trama no tiene nada que ver con Harry Potter. Cuéntame un poquito, cómo nació esta novela. Claro, de hecho me gusta mucho que hayas notado luego la tradición inglesa, porque para mí ha sido fundamental, de hecho toda la vida. Yo he sido muy lectora siempre, pero realmente fue la literatura anglosaxona, o más bien la literatura de Inglaterra, la que más me atrapó. Ujú. Voy a generalizar horriblemente, pero siento que a veces logran muy bien combinar como la literatura popular, ¿no? Por eso no me sorprende nada que menciones a Harry Potter, con elementos más profundos, ¿no? Como algo más, no sé, esa cosa de ser a la vez muy divertido y también tratar temas serios, ¿no? Es algo que siempre me ha encantado y que no he encontrado tanto quizás en la literatura, y te digo, estoy generalizando mucho, austríaca, ¿no? La cual es de hecho mi tradición nativa. Entonces, pues traté fue, fue un, tal vez muy ambicioso tratar de ser predominantemente como entretener y contar una historia que atrape, pero también introducir temas como más pesadas, pues como la muerte y cosas así. Entonces nació mucho como mi amor, mi relación fuerte, no siempre amor, Ajá. por Inglaterra, donde yo vivía muchos años, muchos, y también incorporar mis experiencias en el mundo editorial ahí, reflejar un poco mi propio amor por la literatura inglesa en el personaje y otros clásicos, pues entonces así nació, incorporando ay, muchas cosas, pero también Agatha Christie, justamente la contaría también como una parte muy importante de la literatura inglesa, aunque también pues diferente pues, de los clásicos como los de las Frontes y cosas así. Sí, es cierto. A veces pareciera ser que a veces la gente está por la literatura estadounidense o por la literatura inglesa. Yo estudié literatura inglesa en la facultad, sí, y entonces es increíble. A mí me llama mucho más los ingleses por esta cosa, por otro lado, que tienen de narrar la cotidianeidad. Todo el tiempo narran la cotidianeidad, digamos, y en el medio un montón de misterios y un montón de suspenso, ¿no? Eso es, ¿no? Y además, te digo, estoy mencionando a gigantes y no es por comparar, pero justamente la importancia para mí también que tiene Virginia Woolf, ¿no? Que Claro. también sale en la novela y que celebra como nadie, según yo, la cotidianidad, ¿no? Estoy pensando en Mrs. Dalloway, por ejemplo, que es así una fiesta a la cotidianidad, ¿no? Entonces, Ujú. las flores y todo el mundo londinense. Entonces, sí, a mí también me gusta mucho esa parte de la Ahora, literatura inglesa. vamos al asesinato, las musas y yo. Nombraste, por cierto, a Agatha Christie, una persona que últimamente está siendo como rescatada, por otro lado, digamos, ¿no? Y incluso está siendo rescatada por los intelectuales. Hay muchos intelectuales que la detestan, pero hay otros que la adoran, digamos. En ese sentido, ¿qué le debe a esa autora el asesinato, las musas y yo? Muchísimo. Yo, la verdad, mi hermana fue obsesionadísima con Agatha Christie, me pasó esa obsesión, o sea, teníamos los tomos completos en la casa, o sea, todos sus libros en la casa. Pues mucho me ponía el reto pues, de tomar, o sea, básicamente lo que sabía yo de novela negra para empezar era todo de ella. Entonces, por ahí la influencia subconsciente seguramente, pero también directamente, o sea, quise realmente tomar un poco toda esa tradición, ¿no? Que un poco, pues muy establecida de empezar una novela con el crimen y a buscar el whodunit a través de toda la drama. Y incluso traté pues, jugar un poco con esas convenciones, exagerarlas de repente, ¿no? Entonces yo creo que tomé
por casi todo, porque aunque sí he leído muchas novelas negras después, yo creo que la influencia de Agatha Christie, mi amor por ella fue básico. Y me da muchísimo gusto que se esté rescatando, Ujú, junto con muchas otras mujeres, que es justo ujú. algo que me importa mucho. En ese sentido, es cierto, porque escribir a la época que escribía Agatha Christie era totalmente distinto a lo que es la época hoy, por otro lado. Ahora, por supuesto, la corrección política ha cambiado los 10 indiecitos, los 10 negritos, ¿no? Para, bueno, para hacerlo más con sabor, digamos, a lo que es la corrección política. ¿Qué trata el asesinato de las musas y yo, Claudia? Mira, trata de una joven justamente obsesionada con la lectura, la literatura, pero un poco demasiado obsesionada, o sea, a Ujú, costo de toda su vida, básicamente, o sea, no se halla en el mundo real. Y entonces trata de que ella esté básicamente enamorada, obsesionada con un autor justamente muy reconocido por la crítica y también como muy leído, o sea, con ese doble enganche, y se entera al mero inicio de la novela, mientras está escribiendo su doctorado sobre él, que él se suicidó. Entonces ella lee está, está muy triste porque además la pérdida es un tema constante en su vida, perdió a su mamá hace poco. Entonces ella lee un poema que dejó como carta de despedida y lo está analizando en su mente como en análisis literario es lo que se le da y casi lo único en lo que cree que sí lo sabe hacer. Y en este poema, de repente veo unas pautas, es un poema sobre el miedo a la muerte, el temor. Entonces, está reflexionando como por qué alguien que se quiera suicidar, que quiere morir, hablaría de la muerte en estos términos. Y más bien lo interpreta como una señal de una amenaza a la vida de este autor y pues comunica y piensa que a lo mejor más bien fue asesinado, entonces comunica este miedo a su papá, incluso llama a la policía y todos se ríen de ella. Un poco también jugando con la idea de que pues los grandes autores o autoras pues se suicidan, ¿no? Es parte de la vida de los genios, porque me interesa mucho el mito del genio. Total que ella entonces decide para vengar de alguna forma o resolver esta cuestión, ir a Londres, ella vive en el centro de Inglaterra, a investigar quién posiblemente asesinó a este autor. Entonces ahí toda la historia, toda la novela cuenta cómo ella se enfrenta con los personajes de su vida. De hecho, su papá era el autor, el agente literario. Ella encuentra a la ex editora, sus amigos, su ex esposa, y con todos esos personajes ella trata pues de resolver el misterio y a la vez ella pues también se tiene que volver a enfrentar a la muerte de su mamá, a la idealización que tenía de este autor y pues se lleva muchas sorpresas medio fuertes en el camino. Entonces se vuelve también como un viaje de sanación, un viaje de crecimiento para ella y tiene una subtrama que sí también para mí es importante, que es un poco la historia del papá, que también tiene que volver a enfrentar la muerte de su esposa y un poco sus valores interesantes, por decirlo de esta forma, porque él como agente literario pues pierde a su mejor escritor como su cash cow, ¿no? Como su ingreso de fuentes, y entonces él mismo empieza a batallar a ver cómo va a compensar esta pérdida, que primero sale como más en términos económicos, pero lo enfrenta con muchos retos. Entonces trata mucho para mí es como el Hollywood de la literatura inglesa, que es Londres, ¿no? sí. También todas estas intrigas allá en el mundo literario. Sí, por otro lado, también leyendo la novela, uno cree también que está a camino entre ser un poco juvenil y un poco para adultos, digamos, ¿no? Sí, Pareciera ser que está ahí en ese limbo y que uno puede leerla. Si uno tuviera 15 años, la leería tranquilamente, digamos, ¿no? sí, yo creo que eso fue también a propósito. O sea, es que en Inglaterra, eso que amo tanto México, pero esa novela es Inglaterra. En Inglaterra existe como el género, ¿no?, de cozy crime, que me cuesta mucho traducir. Mi marido me ayudó a traducirlo una vez como novela negra aterciopelada.
Entonces es eso de que no, realmente es suave la novela, ¿no? Es un poco, o sea, no pasan cosas muy fuertes, no hay mucha violencia, es más como un proceso interno de una, bueno, se enfoca mucho en el proceso de Rosalind, que es joven finalmente, y entonces yo creo que también ahí nace quizás que unas personas como de 15 años la pueden leer pues sin escandalizarse e incluso posiblemente identificándose con algunos problemas de este personaje, también problemas amorosas, etc. Ahora, tú tienes, eres trilingüe finalmente, ¿no? Porque hablas muy bien español, supongo que hablas mucho inglés y tu lengua nativa, digamos, ¿no? Es alemán, sí, y de Sí. hecho hablo italiano, bueno, hablaba italiano, hice la licenciatura en letras italianas inglesas, Ajá. entonces sí, pero sí, mi italiano sí ha sufrido, pero sí, sí me muevo, aunque a veces, ¿sabes? Me siento un poco no lingüe también, y no lo digo con falsa modestia, sino que sí, 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 a veces en la mente se me cruzan un poco todos. Ujú. Bueno, pero precisamente una de las cosas que tiene como tradición inglesa es precisamente ese idioma, digamos, ese idioma que va por los paisajes, por las criaturas, haciendo como una especie de escenario absolutamente inglés, digamos, ¿no? Sí, eso sí fue, o sea, escribo en alemán y en inglés, y esta novela sí la quise plasmar en inglés, porque realmente mi amor por el idioma inglés es muy fuerte. Yo, eso algo que noto en México muchas veces, y lo entiendo en el contexto mexicano completamente, es el rechazo al inglés, pero en mi historia de vida personal, el inglés fue como, ay, como lo que me abrió el mundo, y Claro. tengo mucho amor por el idioma de sí, por eso me gusta tanto leer literatura en inglés, porque es un idioma aparentemente sencillo, pero siento que se pueden hacer maravillas con este lenguaje. Ajá. Ahora, ¿esta es tu primera novela, Claudia? Sí, sí lo es. Ajá. Tengo otras que ya están ahorita, dos, una terminada, una casi terminada, que están con mi agente, pero esas sí en alemán. Ajá. Ah, en alemán. Sí. Bueno, ya la leeremos cuando esté traducida. Ahora, Ojalá, ojalá. ¿cómo te conectaste con Universo, que es esta editorial bastante buena, casi independiente, digamos, pero que publica cosas muy buenas? ¿Cómo te Pues conectaste? a mí, Universo de Libros me gusta mucho justamente porque aprecio muchísimo las editoriales independientes. También en Inglaterra fue una independiente que la publicó muy dedicada a la diversidad cultural. Y Universo de Libros, pues me parecía que también iba por este rumbo, ¿no? Como que de un lado tienen una cosa muy mexicana, pero a la vez, ¿no? Han publicado a Jane Austen, que justamente pues va por esta tradición inglesa, y me dieron chance también como austríaca. Y yo conozco ya desde hace mucho tiempo a Gerardo de la Cruz, que está trabajando ahí, entonces fue ahí que nos conectamos, me leyó y me dieron chance, que para mí fue maravilloso, porque la publicación en Inglaterra significó mucho para mí. Pero finalmente vivo aquí, ¿no? Y entonces poder comunicarme aquí con el mundo donde de hecho resido, pues fue importantísimo y se los voy a agradecer, creo que hasta el resto de mis días. Perfecto. Bueno, la última, por supuesto que invitamos a leer El asesinato de las musas y yo. Recién empieza la promoción de esta novela y ojalá vendas muchísimo. Ay, muchas ¿Por, gracias. por qué estás en México y qué piensas de México? Mira, estoy aquí por amor y Ajá. en muchos sentidos. O sea, me mudé, finalmente mi marido es mexicano, Ujú. entonces nosotros nos mudamos aquí justamente de Londres, ajá. Y entonces, pero también tengo que decir que literalmente me enamoré de este país. Ujú. Es amor, o sea, ahorita es un amor un poco complicado, pero hay varias cosas de aquí que sí me preocupan, ¿no? Como la inseguridad, ahorita la pandemia, bueno, ese es mundial, pero hay algo en la vida de México, yo siento que en México algo es como mucho más honesto aquí, no sé, justo me interesa mucho el tema de la muerte, y yo sé que es un estereotipo, pero siento que hay un aprecio de la vida porque hay otra relación con la muerte. O sea, yo agradezco un poco cada día que estoy aquí, y
hasta cierto punto quepo aquí, como que siento que mi personalidad cuadra con lo que es México. Entonces, aprecio la comida, pero también estoy apasionada con la música mexicana, de todo, desde la música clásica mexicana hasta los géneros, entre comillas, populares. Hasta en la música tengo esa, me gusta romper con esto. Entonces, los paisajes, ay no, estoy enloquecida por México. Digo, con unas preocupaciones que es como la Claro. desigualdad social sobre todo, pero de ahí fuera, no sé, me atrapó. Ya me contarás tú también cómo te enamoraste de este país. Bueno, un abrazo muy fuerte y muchísima suerte con la novela, Claudia, ¿eh? Muchísimas gracias, Mónica. De verdad, un gran, gran abrazo. Adiós. Adiós.